Este es uno de los puntos que cuando empezamos en el IRDIC en el 2010 a ver las dificultades que hay, y un poco es testimonial en relación al trabajo que se hizo en Europa, en particular en el año 1999, que es cuando se impulsa a través de muchos debates en el Parlamento la discusión, las enfermedades raras dónde están en la Unión Europea en relación a otros países, por ejemplo como Estados Unidos. Bueno, es una escalada a largo plazo, hay más de 8.000 enfermedades, 5.000 en el ámbito pediátrico, casi 5.000 hereditarias. Esta es una compañera genetista, Kim Bott de Canadá, Genome Canada, y un poco donde ella hizo un estudio con todo el grupo de diagnósticos del IRDIC y del diagnóstico genético, donde veis un poquito lo que queda bajo la superficie todavía por descubrir, más o menos, son datos estimativos, en cualquier caso es del 2014, y que señala los genes que quedan por descubrir seguramente, y también las patologías que nos harían falta estudiar. Evidentemente acompaña esto con una parte de investigación genética que yo no voy a entrar, puesto que no es mi área específica de conocimiento. Siempre decimos que antes de tratar habrá que diagnosticar, incluyendo el preceptivo diagnóstico y consejo genético, pero yo a partir de aquí ya no entro más, ¿no? Tal vez, si me permitís, sé que de enfermedades raras sabéis mucho más que yo me dedico a esto desde hace unos 17 años aproximadamente. Tal vez precisar qué es un medicamento huérfano en la Unión Europea, y que tiene algún punto diferencial con el concepto huérfano americano de la FDA. Por ejemplo, serán en Europa todos aquellos medicamentos, todos los que van destinados a tratar cualquier patología pediátrica, no pediátrica, genética, no genética, de adultos, etcétera, que sea grave por una parte, y que la prevalencia global esté por debajo de 5 casos por cada 10.000 habitantes, es decir, un total de unos 252.000 afectados en la Unión Europea, que somos 500 millones de habitantes, y tal vez un techo de pacientes, para daros una idea, en España de unos 25.000 pacientes. Veremos que hay muchas patologías que estamos en prevalencias muchísimo más bajas, afortunadamente, ¿no? Incluyen todo lo que es el abordaje de tratamientos tanto curativos, preventivos, profilaxis, como agentes diagnósticos, no los que se hacen de laboratorio, sino los que se hacen en personas humanas, en el ámbito humano, y también las vacunas. En cambio, no incluimos ni agentes de complementos dietéticos, que no, tampoco la FDA los incluye, pero en cambio la FDA sí que incluye lo que llaman medical devices de uso humanitario. Por ejemplo, hay niños que tienen una deformidad muy extraña, es una enfermedad genética de malformación de estructura ósea que en particular penaliza, por ejemplo, el crecimiento de la caja torácica, de forma que queda muy encogida. Pues un ejemplo de uno de los medical devices humanitarios que están autorizados, que es muy interesante, son unas costillas de titanio que se insertan por detrás y se expande la caja torácica de una forma importante. Pues bien, este enfoque en Europa no sería tributario de esta legislación, puesto que los medical devices o productos sanitarios no entran en la misma categoría que los medicamentos. El reglamento se aprobó en el 2000, aquí lo veis, y por tanto el 2000 marca un ámbito ya de inflexión en Europa en relación a cosas tan importantes que habéis discutido estos días en estos seminarios, como la invisibilidad de los pacientes, que la tenían mucho y ahora son mucho más visibles, obviamente, también la de los profesionales, y también de que las enfermedades raras no estaban en la agenda de ningún político ni en la agenda de ningún hospital. Y de repente hoy en este hospital estáis creando ya una unidad de relación entre pediatría y medicina interna para el trasvase de pacientes de un grupo a otro, también lo han hecho en el clínico, y ya se está hablando en todas partes, y tenemos ya, en fin, un espacio propio, un IRDIC. Veremos muchas más acciones que se han hecho en estos 15 años que son impensables si nos colocamos con un espejo en el año 99-98. Tal vez daros también la idea de que Europa no es la primera que legisla esto, no estamos tan avanzados desafortunadamente, y tal vez una cosa que no voy a decir más, que la fuerza y el cambio no ha venido nunca, ni en Estados Unidos, marcado ahí en amarillito desde el año 83, ni en Europa desde el año 2000, ni en las demás regiones donde hay una ley similar, una regulación similar en cuanto a huérfanos. Nunca ha sido puesta en marcha ni por los políticos ni por las industrias farmacéuticas en sí mismas, sino que han sido los pacientes los que en su momento, en los años 80, impulsaron esto. Es una anécdota muy interesante de cómo lo hicieron, pero también lo hicieron igualmente en Europa.
Bueno, si cogemos tal vez el comparativo más directo que nos puede interesar, no nos vamos a comparar con Taiwán, ni tampoco con Singapur, ni con Japón, las prevalencias, ni con Australia, son diferentes. Nosotros en Europa se ha hecho un corte y pega así muy directo de la ley americana, pero con matices propios y algunos puntos que son muy específicos nuestros y que no corresponden a la regulación norteamericana. Por ejemplo, los objetivos, el enfoque es exactamente el mismo y básicamente tiene un mensaje muy simple. Es decir, si el mercado potencial de un medicamento huérfano destinado a tratar pacientes afectados de o que viven con una enfermedad minoritaria es muy pequeño, las industrias tienen poco interés en principio en desarrollar estos medicamentos, aunque se pague mucho por ellos, a no ser que existan cauces, ayudas o incentivos globales para que les asegure un mercado y un retorno. Esto es la clave. Entonces, para asegurar que las industrias de alguna manera lo que hacen es aprovechar y que las grandes industrias no tiran en la basura, si queréis, o en una segunda línea desarrollos que pueden ser interesantes en huérfanos, se ha hecho todo este enfoque que busca básicamente incentivar esta investigación. Los límites de la prevalencia entre Europa y Estados Unidos son diferentes. En Europa son 5 casos por cada 10.000, Estados Unidos se aproxima a 6,7. Y esto hace que, por ejemplo, enfermedades como el lupus podrían entrar en Estados Unidos y en cambio en Europa no son enfermedades raras, ni el Parkinson, que debe estar alrededor de los 7 casos por cada 100.000. Y veremos, por tanto, que hay ciertas patologías que no se corresponden por ley, por un límite que ha sido político. No, esto lo negoció el Parlamento Europeo con las industrias, podrían haber sido 4 casos por cada 10.000 o podrían haber sido 7. 5 pareció que es la medida que parece que a partir de aquí el mercado farmacéutico se regula en sí mismo y no necesita ayudas. Esta sería la reflexión. Y después tenemos otro punto interesante en el ámbito europeo, que desde luego no está en la norma americana, que es que cuando ya tenemos un tratamiento disponible, hay muy poquitos, pero si lo tenemos, aunque sea un tratamiento sintomático, esto lo vemos mucho en cáncer, donde se utilizan muchas medidas paliativas, pedimos que el nuevo aporte ventajas a lo que ya tenemos para que pueda ser designado. Si es más de lo mismo, no queremos ni damos incentivos. Más de lo mismo no interesa. Y esta cláusula es muy diferente, por ejemplo, cuando comparáis medicamentos huérfanos con los medicamentos globales o convencionales, donde hay muchísimos antihipertensivos y muchos Me Too, como diría el profesor Laporte de este hospital también. Bueno, ¿qué oportunidad tiene toda esta legislación para investigadores también, ¿no? Para investigadores y no solo la industria farmacéutica? Yo, tal vez muy rápidamente, ya lo hemos dicho, 8.000 enfermedades multisistémicas, complejas, y cada una de ellas es un mundo en sí misma, aunque se pueden aglutinar en clústeres o en grupos mucho más relacionados, y posiblemente si hiciéramos esto con 100 o 100 y pico clústeres podríamos manejar este embrollo de tantas enfermedades, ¿no? Siempre preguntan quién es el experto en enfermedades raras. Pues nadie, debe ser el doctor House, si es que lo es, el de la televisión, que esto lo sabe todo, pero no hay nadie que sea experto en enfermedades raras de una forma transversal, nadie. Nadie puede reemplazar a un neuropediatra, nadie puede reemplazar a a alguien especialista en sistémicas, lo que fuera, ¿no? Desde luego el enfoque siempre es translacional. Ahora esto está más de moda, pero posiblemente es un aspecto que nos olvidamos. Tiene que servir para que al final los pacientes y la sociedad mejoremos algo, calidad de vida, lo que sea. No es investigar por investigar, esto no es la filosofía de este enfoque. Después también hay que entender que en este momento está acoplado esto a un marco de incentivos que es el IRDI, que es muy importante en términos de ayuda económica y de financiación, y que finalmente también de alguna manera lo que buscamos es la colaboración desde el COM, que es el Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea EMA, que os explicó Jordi hace ya unos días, en colaborar internamente en la Unión Europea con los países que quieren, no todos quieren, España colabora a veces menos que otros países, en relación a otros países, y también buscar esta colaboración internacional. Otra vez me gustaría dejar muy claro esto para que los médicos, sobre todo los que sois de investigación, tengamos claro dónde nos movemos. En la izquierda tenéis lo que es designar. Un medicamento que se designa quiere decir que tiene un reconocimiento por parte de un comité científico europeo en el que hay una plausibilidad científica que conecta el uso de un medicamento potencialmente útil, todavía en investigación, no autorizado, porque si está autorizado no se puede designar. Por lo tanto, no autorizado, solo en uso investigacional, quiere decir ensayo clínico, uso compasivo o uso muy excepcional.
De alguna manera, estos van a recibir incentivos y lo que pretendemos es que la designación sea un camino para que muchos de estos medicamentos designados, es decir, con potencialidad, en los años nos demuestran que pueden generar evidencia para ser autorizados. Y cuando el medicamento está autorizado es en base a un beneficio-riesgo del medicamento, son criterios, y lo hace otro comité, que es el CHMP en la agencia europea, que es el Licensing Committee o el Comité de Medicamentos de Uso Humano. Evidentemente los dos comités colaboramos y lo que tendríamos como resultado al final es que la entrada voluntaria es a través del COM, llaman a la puerta, nos dan el dossier, como hizo en su día la Vall d'Hebron en un dossier que tenéis designado por nosotros, y al final del proceso debería haber, en la medida de lo posible, un trasvase de opiniones de designación positivas a que fueran ya medicamentos autorizados con unas condiciones de uso, digamos, establecidas. Y de alguna manera este sería el resultado. Y tenéis aquí la indicación terapéutica. Recordar dos cosas. Designamos un medicamento para una condición rara. No damos una designación para una indicación terapéutica. La indicación terapéutica la da el CHMP en base a los resultados de los ensayos clínicos. Por ejemplo, podemos poner tratamiento San Filipo, pero en cambio la indicación será tratamiento de San Filipo para niños que tengan más de 5 años, que expresen la mutación, esta es la indicación. Esto es lo que está protegido, no la condición de San Filipo, que obviamente no se puede proteger. ¿Cuáles son estos? Esta designación, ¿qué quiere decir en realidad? Aparte que se aplica a medicamentos de uso humano solo, que es un procedimiento que todo en la agencia europea, cuando abres una puerta tienes que pagar para todo, y cuando digo que tienes que pagar, por ejemplo, las tasas de una asesoría científica pueden costar enseguida a veces 200, 300 mil euros, y de hecho la evaluación de un medicamento puede llegar casi al 1.000.000 de euros en concepto de tasas. El Scientific Advice que da la agencia europea puede costar 200, 300 mil euros. Todo esto es gratuito por todos los medicamentos que se quieren designar como huérfanos y es parte de la ayuda que hace la Comisión Europea al propio Parlamento, ¿no? Se puede presentar una designación en cualquier momento del proceso, pero siempre antes de que esté autorizado. De hecho, técnicamente podría ser hoy pido la designación y mañana presento el registro a la misma EMA, a la misma agencia europea. Podría ser esto. Evidentemente, si hacen esto no hay incentivos para el desarrollo, por tanto, interesa buscar que la designación se dé antes en el tiempo para que se pueda investigar más y mejor, ¿no? Vale, me voy a pasar a la próxima ya. Los 4 criterios tal vez que son, yo creo, importantes son los primeros: rareza, paradigma de la rareza, que se preserve. 2, severidad. En cambio en Estados Unidos podría ser que una enfermedad pediátrica, digamos, más vulgar, no grave en el sentido de gravedad o seriousness en sentido americano, que tuviera poca prevalencia, también fuera designada. En Europa no podría ser. Por ejemplo, un picor determinado, aun siendo poco frecuente y no es necesariamente amenazante de la vida o causa la mortalidad de los pacientes, en Europa no podría entrar, en cambio en Estados Unidos posiblemente sí. Y que tenga una ausencia de tratamientos o, si los hay, en Europa solo, que lo que vamos a designar aporte potencialmente ventajas a lo que ya tenemos. Y esto tiene mucho que ver con los pagadores finales después del sistema. Y después va a haber un scientific rational, que es este connecting, dime si esto es un medicamento y la enfermedad, ¿cómo va esto? Y esto se basa en mucha investigación, en modelos en general preclínicos o en datos obtenidos en condiciones muy iniciales en investigación humana. Y pues todo el plan de desarrollo, especialmente cuando es un comité, cuando es pediátrico, que implica más actuación. ¿Los incentivos qué son? ¿Son económicos solo? No, son económicos en el sentido de tasas que están libres, ayudas que se les da y sobre todo que a la indicación terapéutica se le reconoce un mercado exclusivo durante 10 años más 2 si es de indicación pediátrica. Por tanto sería hasta 12 años. Esto quiere decir que el primero, esto es una carrera de obstáculos, el primero de todas las terapias génicas de San Felipe que luchan, la primera que gana la autorización es la que pone en freno a los demás. Por lo tanto es un horse racing, lo es así de claro. Y tiene que ver mucho también con los investigadores y también con los de capital riesgo, que muchas compañías farmacéuticas son startups o son spin-offs, que sabéis muy bien que a veces pues, no es una gran multinacional.
Si vais mirando, tenemos todo el desarrollo del Protocol Assistance, que es gratuito, que da la Agencia Europea, y por tanto yo creemos que es importante, más todos los incentivos nacionales. En España hay muy poquitos, pero en otros países hay un saco desde el mercado, protección, acceso. Prioridad en los planes de investigación de todos los proyectos que van destinados a Horizon 2020, que serían los próximos años del budget comunitario. Ahí tenemos casi 800 millones de euros, nunca los habíamos tenido para gastar solo en enfermedades raras en investigación, donde la investigación clínica y la genética van a tener dos partes fundamentales y enormes. Y pues evidentemente disparar toda una serie de políticas y de cuidados, y discutir también con los compañeros de EUCER, que es la DigiSanco, es la Dirección General de Protección de los Consumidores de Salud Pública de la Comisión Europea. Y el EUCER es el comité que vela por todos los planes de salud globales de enfermedades raras en Europa, en todos los países. Por ejemplo, los centros de expertos se deciden con criterios de EUCER. Bueno, esto es la agencia europea, que está situada en el centro financiero de la City en Londres. Es una crítica que por ello recibimos constantemente, porque es uno de los centros más caros de todo Londres. Muchos se preguntan qué hacemos ahí, rodeados de JP Morgan y todos los banking y todos los que han arrastrado la crisis internacional, pero ahí estamos. Esperemos que, en fin, no nos arrastren con ellos, sino que nos compren a buen precio, que también igual estamos en venta. Veis en este un poquito lo que hace el comité, lo que es responsable este comité. Un comité que yo tuve la suerte de presidir desde el inicio, en el año 2000, fui el primer presidente elegido por el propio comité, por la Agencia Europea, hasta el 2007, que hice los 2 mandatos que podemos hacer como máximo en el comité. Bueno, la Agencia Europea es compleja, tiene un montón de comités, ya los explicó Jordi con más prospección que yo. Yo señalo el COM, está un comité pediátrico, el PETCO, posiblemente estaría el comité CAT, que es el de terapias avanzadas, que debería luchar, y después el CHMP, está mal puesto ahí, arriba de todo, perdonar, que es el que de alguna forma autoriza bajo criterios de factual data y no de asunciones como hacemos en el comité de huérfanos. Esto sería un día de reunión normal del comité. Somos unos 30 y pico miembros del comité, de los cuales casi 20 venimos del mundo académico. Es un tanto atípico allí. Hay especialistas de todo, hay neuropediatras, hay oncólogos, hay genetistas, hay toxicólogos, farmacólogos como yo, internistas, lo que queráis. Y evidentemente podríais decir, con 8.000 enfermedades, esta pandilla de gente, ¿qué hace? ¿Cómo se lo puede hacer? No, nosotros no podríamos ser expertos de nada si no tuviéramos estos expertos ad hoc que los invitamos a que nos expliquen la enfermedad. Cuando aprenden una enfermedad que no tenemos ni idea, que nos pasa muchas veces, decimos, ¿quién sabe de esto en Europa? Fulano, ¿no? Pues que venga, que nos lo explique. Y así nos enteramos, de primera mano. Si no, el comité, como podéis imaginar, yo mismo puedo ser generalista, pero no puedo considerar experto en ninguna enfermedad. Y esto es lo que pagamos como precio cuando te dedicas a una cosa tan amplia, ¿no? Todo sea por... En fin, aquí no estoy yo, pero ahí está Jordi, si lo veis al final, con la presidenta sueca, que es la que me sigue. Bueno, aquí tendríais en estos años, desde el 2000 hasta el 2014, cuántas designaciones, es decir, proyectos de investigación, han crecido al amparo de esta legislación. Y lo veis, el sumatorio global, perdonad, es aquí, de todos estos años, lo veis, empezamos aquí, cuando yo presidí hasta el 2007, y veis cómo está aumentado el número de productos que se designan por año. Estamos casi a 200 productos nuevos cada año en investigación, que entran en el pipeline de investigación. Bueno, estas 1.200 o 1.300, quiere decir que es un 72% de éxito, es decir, hay como unos 300 o 400 que el comité ha rechazado. Por bien porque son proyectos inmaduros o porque no cumplía algunos de los criterios que antes yo he mencionado. La diferencia entre esto y esto es puramente administrativa. Esto es lo que hace la opinión del comité, pero es una opinión, es un papel, y en cambio la Comisión Europea en Bruselas, que son los burócratas, lo que dan es un sello, y este sello de esta opinión aquí tarda unos 2 meses, pero la ventaja es que esto nace con una traducción a 22 lenguas comunitarias. Por lo tanto, cuando estamos aquí, tú ves el resumen del medicamento en las 22 lenguas comunitarias para toda Europa en la misma página web. Y esto hay que reconocer que la Agencia Europea lo hace brillantemente.
Aquí lo veríais, siempre tenemos un contencioso. La oncología, conjuntamente con la hemato-oncología, es casi un 48% de todo lo que estamos designando. Veis aquí y aquí las neuromusculares y las enfermedades metabólicas, un 13%. Esto es un cajón desastre, que están un montón de conductuales, etc. Y pues veis un poquito más la hematología, el bloque cardio y respiratorio, que también presenta mucho dinamismo aquí. Cuando de estas 1.300 lo queréis pensar un poquito, podemos pensar también si son prevalencias que se están más cercanas del límite de los 5, es decir, que son más comunes, más conocidas, o si son de las que algunos quieren llamar ultra raras o mega raras, por ya ser muy pocos casos. Bueno, pues veréis, nosotros el comité entendemos que la prevalencia inferior a 1 de los 5 que he dicho es prácticamente un 36% están aquí. No sé qué estoy diciendo yo. Perdonad, estamos aquí. Un 36% de todo lo que hemos designado son prevalencias inferiores a un caso por cada 10.000. De hecho, casi un 60% de estas son inferiores a 0.05, que estos son muy pocos casos en Europa, de los 250.000 que hemos dicho. En cambio, están entre un caso y 3, un 52, la gran mayoría. Y se aproximan a un punto más de riesgo, que son estos de 4 a casi 5, donde entran muchas condiciones que a veces el comité puede ser un poco resistente, sobre todo si la prevalencia es cambiante. Si lo veis por adultos, veis que la mayoría de lo que está designado en investigación afecta a un 42 solamente enfermedades que acontecen en adultos. Solo en uso pediátrico solamente un 8%, pero para enfermedades que afectan tanto a adultos como pediátricos es la mitad. Es que ahora no sé salir de aquí, no sé lo que he hecho yo. Aquí. Es que he hecho algo mal, ya lo veo. Sí. ¿Aquí? Perdón. Le he dado yo la golpe aquí. Sí, perdona. Gracias. Bueno, permitidme también decir qué ha pasado en España en estos 14 años y cuántos medicamentos tenemos designados desde grupos que sean investigadores. Pues os quiero recordar que la designación está abierta a grupos de investigación, no industria necesariamente, y también a grupos industriales, que es la gran mayoría. Un 90% de lo designado es industria, bien sea gran industria o industria biotech, pequeñitas, startups, etcétera, pero también un 10% son de promotores académicos independientes de la industria. Aquí tenéis 25 grupos, consorcios, empresas, llamadle como queráis, españoles, que han tenido 42 medicamentos designados en investigación. Curiosamente aparecéis vosotros aquí también. Yo fui el reporter, lo tengo aquí, la opinión de vuestro producto, de la Vall d'Hebron Institut de Recerca, donde un grupo dijo, tenemos un medicamento, una terapia génica, que por cierto fue bien vista por el comité. Yo fui el reporter, hice un resumen, lo expliqué, pasó, nunca os enviamos una carta de que teníamos ninguna duda, fue un desafío brillante, el comité lo entendió así, por unanimidad lo apoyamos, y esta es para la encefalopatía mitocondrial con afectación también gastrointestinal. Es una terapia génica bastante interesante y bastante prometedora. Pero miraros también, y si me queréis sería esta de aquí, yo la quería, no me acordaba que estaba aquí puesta. Y esto fue este mismo año, por tanto en agosto os encontráis una carta seguro que decía: ustedes tienen este hijo huérfano en la Vall d'Hebron Institut de Recerca para ayudar a crecer. Porque son huérfanos por esto, porque no tienen ni padre ni madre para ayudarles a crecer. Aquí está el programa, ¿no? ¿Cuántos medicamentos huérfanos se registran, se autorizan de estos que hemos dicho, de los 1.200 y pico? Aquí veis la frecuencia año por año. 8, 7 o 10 entran cada año. Hay 8.000 enfermedades, mirad si nos queda terreno por hacer. Y aquí veis algunos, y también veis que la línea oncológica es de las más largas, y también, si me permitís, la línea metabólica, donde hay un montón de medicamentos que vais conociendo casi todos. Pero pues claro, la oncológica es fundamental, porque hay un 50% de lo designado que está para la oncología rara, hereditaria o poco prevalente. Cuando digo la oncología rara me refiero, por ejemplo, a toda la oncología pediátrica en general, a todas las leucemias, todos los linfomas, los carcinomas hepáticos, pancreáticos, de timo, gástrico, de huesos, osteosarcomas, los gliomas, son todo timo, son todas enfermedades raras, igual que las demás, aunque tengan tal vez otra forma de manejarse y gestionarse en términos clínicos. Bien, ¿qué nos pasa en Europa
mucho designado, mucho que promete, como esto de la Vall d'Hebron, 10, felicidades, pero nos falta avanzar en lo translacional para que tengamos más medicamentos autorizados. Fijarse, este es el ratio. Por tanto, quiere decir que vamos lentos, y esto es un primer problema que ya hemos detectado en el comité, que hay muchos que están durmiendo de estos proyectos porque no encuentran las ayudas de investigación para crecer, ¿no? Bueno, en el IRDIC esto es básico y es uno de los puntos que ha forzado un macro consorcio IRDIC, que es básicamente europeo, con el NIH norteamericano, también con Canadá, ahora Australia y más países, y en el que de forma consorciada participan casi 80 centros a nivel mundial. Tal vez una cosa importante es que, lo he dicho antes, estos 92 medicamentos autorizados cubren unas 98 condiciones huérfanas, y en cambio lo que tenemos en investigación cubriría hasta 600, más o menos. Hablamos de 8.000 enfermedades, mirar si hay todavía autopista para hacer. Tal vez es importante el crecimiento y cómo se maneja este crecimiento en términos de evidencia científica. Y sobre todo, ¿cuándo sería razonable pedir al COM una designación próxima a la que es la autorización, lo suficientemente distante para que los incentivos tengan lugar y pueda esto acelerarse y no sea un medicamento más normal? Fijarse también que los pacientes tienen mucho interés en que los reguladores digamos si aquí ya puede salir al mercado un medicamento o con menos evidencia ya puede salir, o incluso algunos pacientes dirían incluso con menos evidencia. Y hay que olvidar tampoco, no tenemos que olvidar que al final son terapias que se pagan por los sistemas de salud, al igual que pagamos todo el resto de los servicios sanitarios. Por tanto, algo tendremos que decir, que no solamente el medicamento esté utilizado, sino la política de acceso. Yo quiero recordar que designar es importante, autorizar es importante, y explicar de forma transparente las políticas de acceso, los criterios de tratamiento y de retirada, stopping rules, que esto nos da un miedo a todos, es tan importante como todo lo demás. Ideas, así como ideas bonitas, el comité no compra. El comité compra ideas basadas en proyectos científicos que se pueden defender. Una idea mona, la tenemos todos, pues cero patatero, no sirve para nada. Otro punto, ¿es las dificultades en huérfanos tan grandes y en todo caso mayores que las que tienen los medicamentos convencionales? ¿Algún ejemplo? Pues los pacientes de San Felipe, cuando tienen que ir a Dinamarca para hacer una terapia, por ejemplo, con una terapia génica intraparénquima, hay que ir a Dinamarca y tienen que desplazarse, los dos casos españoles, el caso húngaro, a Dinamarca. Posiblemente cuando hablamos de un estudio en la hipertensión arterial, que hay millones, yo lo soy, mi familia lo somos todos, pues posiblemente en nuestra casa, al lado en San Pablo, en el ambulatorio, tenemos el Clinical Trial Site, muy cerca. Cambio aquí posiblemente no. Esto complica la gestión, la logística y también los costes. Los costes posiblemente no los complica tanto como dicen las industrias, porque las industrias se aferran a que la inversión en huérfanos es equivalente a la que hacemos para los medicamentos no convencionales, y ellos dicen que puede estar alrededor de 1,2 billones, en miles de millones, bastantes ceros. Bueno, nuestras estimaciones del comité es que es mucho menos que esto y que nos mienten más que hablan. En algunos aspectos, no en todos, evidentemente. Primera acción que promete el comité hacer, reforzar todo el scientific advice, todo el protocolo que es propio de la Agencia Europea y que se aplica directamente a los huérfanos con una idea. Una investigación clínica hay que hacerla bien, lo mejor que podamos entre todos. Cuando un chaval está ya expuesto a terapia génica no podemos retratarlo con otra terapia génica, por tanto tenemos que escoger muy bien los casos y saber dónde ponemos la leña, es decir, los casos que tenemos que para algunas enfermedades son poquísimos y complejos, y por tanto el paciente, el bienestar del paciente y también el cómo lo hacemos es importante en este sentido. Y además, en un scientific advice gratuito que hace la agencia nos reunimos todos. La industria, evidentemente, los académicos son promotores, los pacientes que se les invita a discutir cómo lo ven, todo el marco regulador de la propia Agencia Europea. HTA explica por Health Technology Assessment, precio, qué cuesta, farmacoeconomía aplicada, un poco en fases más tempranas, y si se quiere además, se puede hacer paralelo con la agencia norteamericana, la Food and Drug Administration, y con la EMA, European Medicines Agency. Bueno, y yo creo que lo vamos viendo aquí. ¿Por qué es importante el protocolo Assistance? Bueno, ya lo veis.
En los que no pidieron, es voluntario esto, los que como aquí uno puede ir directamente si os toca, no sé, una lotería, hacer un proyecto de investigación y no ir nunca más a la agencia europea hasta que tenga resultados, es una opción que tienen todos los promotores, pero ya vemos que solo un 56% consiguen el éxito. Mientras que cuando hay Scientific Advice, esto se eleva hasta casi un 75%, en los datos actuales hasta un 80%. Si lo metemos todo en contexto, es demasiado caro. No nos podemos permitir, en otras palabras, el lujo de perder este porcentaje porque esta investigación es irreemplazable. Y este intangible no se puede medir solamente con dinero. Evidentemente, esto veis aquí, los que tienen adherencia, digamos, en línea magenta casi al 100%, con el primary endpoint del estudio, o con la elección del comparador, o con la duración, o con cómo se van a manejar los datos estadísticos. Es decir, cuanto más adherencia hay de cumplir lo que se ha pactado, más chance hay de que se apruebe, están por encima del 80%, y en cambio vemos aquí los que no han cumplido, cómo se separan de estas recomendaciones que había dado el comité. Por lo tanto, ya tenemos constancia de que no es bueno discrepar, y si se hace, que se puede hacer, habrá que justificarlo. ¿Dónde nos queremos meter mucho más como segunda opción y como segunda acción a tener en cuenta? Es que lo que nos interesa es aumentar toda esta vía translacional. Y esto es importante porque estamos en un campo con identificación genética, la patofisiología. Hay una incerteza aquí, lo hemos visto en la primera diapositiva de la doctora Kim Boycott, que nos marca un poco el camino. Vemos todo lo que es la secuenciación masiva, lo que nos va a aportar el estudio bioinformático, los animales, los modelos animales, todos los marcadores y biomarcadores propios que debían servir para hacer lo que llamamos una prueba de principio. Y además, posiblemente, cuando entremos en clínica hay que hacer un proof of concept, que es el estadio inicial antes de iniciar toda la investigación clínica. Y aquí tenemos otra dificultad. Conocemos poco de muchas enfermedades. Hay 2000 enfermedades que son altamente desconocidas por la comunidad científica y en particular por los profesionales médicos. Por lo tanto, depende mucho de si hacemos estudios de historia natural, registros de pacientes, y por lo tanto es otro enfoque. Evidentemente, después al final tiene que haber esta autorización con un precio, y al final, con un precio al final de la cadena, que es el que permita entrar en el ámbito de políticas de acceso. Y aquí vendría cuando por fin la terapéutica ya no es investigacional, sino que es propia de un medicamento que se puede prescribir y se controla en canal farmacéutico, que es lo que todos los medicamentos tienen que hacer. Por tanto, la primera reflexión: uno puede ser promotor, tener lo que llamamos un holding de una designación, pero al final del proceso, cuando vamos al marketing authorization, esto hay que transferirlo a una empresa farmacéutica, porque la Vall d'Hebron no es, que yo sepa, una empresa farmacéutica declarada, por tanto no puede fabricar medicamentos para terceros. Por tanto, este proyecto, en un punto de esta línea, tendrá que transferirse, previo pago, me imagino, a la Vall d'Hebron, con un acuerdo económico, etcétera, también en este sentido. Por tanto, es una vía importante para que todos dinamicemos este conocimiento. Aquí tendremos un poquito el IRDI, que son estos objetivos, 200 terapias nuevas, vamos muy lentos, pero igual las tendremos, y sobre todo también diagnóstico genético para la gran mayoría. Antes decíamos for all, ahora ya hemos sacado el all, para todas no, para una gran mayoría. Cuando decimos una gran mayoría, no sé cuántos miles de test genéticos vamos a tener, pero ciertamente no todos, para lo que llamamos Horizonte 2020, ¿no? Este objetivo es que en 6 años, pues decir, hemos aumentado el portfolio de análisis genéticos, identificación de genes a un ritmo que se está haciendo cada semana, sale un gen identificado y estudios que correlacionan genotipo con fenotipo, pero aquí es bastante ambicioso en este sentido. Bien, en el IRDI, que os explicó el profesor Lasco de Canadá, hay varios comités. Yo he presidido este comité, el de terapias. Ahora está en manos de Jan Lecamp, que es el presidente de Eurordis, la Federación Europea de Pacientes Afectados de Enfermedades Raras en toda Europa. Y son los grupos de trabajo que hemos coordinado y un poco las guías por dónde van. Básicamente, ¿qué es lo que debería pagar el IRDIC? El IRDIC debería pagar, no os olvidéis que esto es para reducir este gap. Por lo tanto, el IRDIC ha hecho 2 apuestas. Una es, todos aquellos medicamentos que no están designados o que no han ido a la Agencia Europea por un Scientific Advice todavía y que están fuera de este proceso, no pasa nada, están aquí.
están aquí, o que están en investigación todavía en modelos knockout, en modelos muy experimentales, que vengan, que les dé dinero el IRDIC, que sí, y que se autoimpongan ellos la obligación también de que si este proyecto funciona, puedan pedir la designación en las dos regiones, porque designar es el primer paso antes de autorizar. Por lo tanto, es reconducir, si queréis, parte de esta investigación, no despreciarla, pero para que tengan ayudas, para que progrese en esta línea finalista de que todo lo que designemos sea al final potencialmente un medicamento que tenga interés para las familias, los afectados y para el conjunto de la sociedad. En cambio, aquí arriba sería aquellos proyectos que están ya designados, como este sería prioritario para la financiación IRDIC, que necesitan ayuda y que sin estas ayudas no pueden de alguna manera crecer y por tanto desarrollarse. Insistía en eso porque me parece que la Vall d'Hebron estáis, desde el punto de vista de instituto y como sede de uno de los hospitales más importantes de España y seguramente de Cataluña seguro, en este punto un poco de emprendedores, que es lo que yo quería señalar aquí en esta diapositiva. Y por otra parte es evidente que hemos hecho dos ejes, uno es un eje más temático y un eje también de cómo esto se puede coordinar a nivel internacional. Aquí no está solamente Europa, sino que también está Estados Unidos. Por ejemplo, si este proyecto tuviera un partner norteamericano de pacientes, por ejemplo, y un hospital norteamericano, el que fuera, el que sea más parecido a la condición, tendría más puntos todavía de que pudiera tener una financiación IRDIC que puede llegar hasta los 8 o 10 millones de euros tranquilamente. Por lo tanto, hablamos de muchísimo dinero porque es desarrollar un medicamento, no una idea solamente académica. No se nos vaya esto a la cabeza, ¿eh? Bueno, por tanto, horizonte es lo que tenemos. Me gustaría hacer también una reflexión final, ¿no? A ver, la investigación, el esfuerzo que se hace social en potenciar toda una línea donde había una carencia histórica, una falta de concienciación, una falta de conocimiento, una falta de que los profesionales estaban reclutados y nadie decía enfermedad rara dónde está, adjuntos perdidos al hospital, habitualmente eran adjuntos que no hacían otra cosa o que el servicio los había derivado por caminos casi siempre oscuros, en algunos hospitales más pequeños, donde veías allí un neurólogo haciendo equilibrios, un cardiólogo haciendo equilibrios. No, hoy lo tenemos. Hemos hecho un paso adelante, por lo tanto un paso importante en darle arquitectura, en darle contenido y sobre todo en responder a las necesidades de estos colectivos. Decíamos antes que, por ejemplo, un trabajo de Eurordis muy interesante, analiza unas 30 enfermedades, hay 8.000, pero estas 30 deducimos rápidamente en 23 países europeos que la media profesionales que atienden está entre 8 y 10. Por tanto, ya quiere decir, son enfermedades en sí mismas complejas, multisistémicas y con mucha incerteza. Incerteza también, no solo diagnóstica al principio, sino también incerteza pronóstica cuando tenemos un tratamiento. Porque muchos tratamientos se autorizan con este marginal pequeñito beneficio-riesgo que he comentado antes. Y se autorizan porque hay una presión, porque no hay nada para tratar, ¿no? Por lo tanto, esto tendríamos que verlo con más calma y responder quién es responsable de qué, porque claro, en una estructura que es tan, digamos, verticalizada, es muy difícil saber quién hace quién y quién es responsable de qué y políticamente en qué puertas hay que llamar. Bien, la designación, obviamente, al igual que la autorización de los huérfanos, es responsabilidad exclusiva de la Agencia Europea y participa la Agencia Española porque la Agencia Española es parte de la EMA. Y participan todos aquellos expertos que nombra la Agencia Española o la Agencia Europea, como es mi caso. Y como yo, 200 más españoles que estamos en los diferentes comités trabajando, etc. A nivel español, cuando bajamos ya en esta línea vertical, el Ministerio de Sanidad es responsable para negociar un precio para todo lo que llaman el territorio español, incluida la comunidad también de Cataluña. Esta negociación de precio en los países sigue normas de transparencia, normas muy abiertas. En nuestro país esto es oscuro, opaco, dura 3 años y nadie sabe cuál es el desenlace. Es así. Estamos peor que en los tiempos cuando yo estuve trabajando en el Ministerio de Sanidad, que estuve 10 años, he sido funcionario también de la Agencia Europea, y os aseguro que yo que he tenido la oportunidad de trabajar en los dos niveles, pocas veces he visto tanta opacidad en este tipo de... cuando socialmente hay un impacto tan enorme, ¿no? Claro, la EMS, lo he dicho antes, la agencia, que está en Madrid también, es responsable de esto. En cambio, el Ministerio es responsable de esto y de las condiciones de acceso a estos medicamentos por parte del Sistema Español de Salud. Claro, pero el Sistema Español de Salud
debe ser un composite, un agregado de los sistemas autonómicos o territoriales, entre ellos el sistema catalán de salud. De tal forma que es el presupuesto de la Generalitat, del CatSalut, el que cubre y el que paga este hospital, las intervenciones en salud y en particular también las intervenciones terapéuticas. Perdona, y acabo. No es baladí recordar algunos de estos precios anuales, a que nos pone un poco para atrás. Bueno, los medicamentos más caros a nivel mundial son, y no es para hacer así algo extraño, son justamente los huérfanos. Curioso, ¿no? Los que hemos ayudado, los que damos incentivos y que se nos devuelven con estos precios que no son a veces asumibles por los sistemas de salud. Delante de esto, y teniendo en cuenta que la evidencia es escasa, ya no hablo de la seguridad, porque la seguridad aquí, un paciente afectado por una enfermedad tan devastadora dirá, dame cualquier cosa, porque el riesgo de que mi hijo haga un cáncer a 15 años es lo que menos me preocupa. Quiero salvar a mi niño ahora, dentro de 15 años. En cambio, en la medicina más convencional diremos, hombre, no te voy a tratar la hipertensión y hacerte un cáncer, es absurdo esto. Pues tenemos opciones terapéuticas, pero aquí el esquema es un poco diferente. Bueno, en Cataluña, ¿qué se ha hecho? En Cataluña yo creo que vamos bien. Desde el 2009 hay una comisión más política institucional que, entre otras cosas, ha hecho el plan de genética o tendrá que hacer el plan de genética. También se ha hecho todo el cribado neonatal y toda la política de trabajo en red que hay que hacer en Cataluña, y en la propia Vall d'Hebron, me decía antes el doctor Tisano, que está trabajando ya también en conectarse, y también me decía Mireia del Toro, con los centros de salud, con la idea de llegar al territorio. Porque claro, que un chaval afectado de una enfermedad rara venga aquí a diagnosticarse está muy bien, pero yo que soy, como podéis daros cuenta, de Lérida, ya muy periférico, en Cataluña no tenemos un hospital universitario en Lérida. La infusión de estos niños hay que hacerla aquí en Barcelona. ¿Estáis de broma? ¿Hay que enviar una ambulancia que venga aquí a llevarles? No es fácil llamar al hospital que es universitario de Lérida, que al menos den la infusión con lo mismo y reporten a vosotros. ¿No tenemos una historia electrónica que está compartida? ¿No pueden hacer los fisios de Lérida una acción igual que aquí si hablan con otro fisio bajo el control? Este es el concepto de red en Cataluña. No es que los centros de referencia secuestren al paciente, no, es compartirlo en la medida de lo posible para aquellos cuidados territoriales que son propios del territorio, asistente social, ayuda, escuela, y en cambio preservar aquí en el centro de alto nivel el diagnóstico puro, el tratamiento y la estrategia mejor. Tenéis otro tratamiento que en este momento yo presido en Cataluña y que también ha estado el doctor Pérez y también ahora va a estar la doctora Mireia del Toro, que son los que deciden qué criterios utilizamos en Cataluña para que esos tratamientos lleguen de una forma equitativa, siempre es difícil, y fluida, que también es difícil, porque la penuria económica es brutal. Lo veis aquí en vuestro hospital, yo lo veo en mi hospital, que tenemos 3 plantas cerradas y desde luego reemplazo de colectivos jubilados casi ninguno, 0 en San Pablo, En fin, estamos en una etapa un tanto especial. Esto serían un poquito las premisas que trabajamos, esta equidad, esta sostenibilidad del sistema para evitar que esto haga crack, y un poquito algunos datos de saber lo que hemos visto. Son datos un poco antiguos, estamos haciendo la memoria al CatFac para este año y que va a ser hasta el 2013, pero en este caso, como no estaban acabados, os llevo el 2011. Veis la secuencia de gasto en rojo, que se aproxima a estos cantidad de aquí, y veis el número de pacientes tratados. Yo creo que estos son número de pacientes aquí y esto es cantidad monetaria. Veréis también el porcentaje que supone en cada área terapéutica el uso de medicamentos huérfanos. En total, el presupuesto de huérfanos en Cataluña ya roza el 4%, lo que gastamos en salud y medicamentos globales. Las estadísticas decían que sería un 2, un 3. Es cierto que si eres gestor, gerente, consejero, no me refiero al consejero de Madrid, me refiero a un consejero más sensato tal vez, estás muy preocupado para ver toda esta dimensión del impacto económico y sobre todo de saber si da resultados en salud, porque al final la sociedad nos va a examinar por esto. Y finalmente, animaros de una forma increíble a estar trabajando en estos proyectos y seguir adelante con estas iniciativas, y para lo que queráis aquí estamos. Muchas gracias.